Hola, ¿cómo están todos? Qué grato volvernos a encontrar en una actividad más de leamos y aprendamos juntos. Y sí, es que sigamos aprendiendo, sigamos viajando por este recorrido maravilloso que nos trae el mundo de la literatura, los libros, qué maravilla poder leer, poder conocer día a día más y más sitios, leer más biografías, historias, cuentos, poesía que es tan linda, y todo lo que podamos a través de la literatura y qué rico así, acompañados, encontrándonos en unos momentos para tener un poquito más de conocimiento. Y como siempre, con un cafecito que nos permite este encuentro maravilloso, esta cercanía, porque tengo tanta gente que nos está visitando desde diferentes partes y que me hacen sus comentarios tan amables y que me llenan de gratitud hacia ustedes y de querer seguir adelante para poder compartir un poco más de estos conocimientos. Pues bien, un cafecito. Bueno, y continuando por ese recorrido maravilloso que hemos estado haciendo de los continentes, hoy vamos a hablar del continente africano, un continente lleno de historias, lleno de leyendas, emocionante y que hemos oído hablar mucho, sobre todo a través de paisajes bíblicos, Egipto, el Nilo, el Sahara, estos países maravillosos, Marruecos, bueno, tantos y que nos llenan de historia, nos llenan de conocimiento. Y hoy les traigo una historia maravillosa que tal vez no conocíamos y vamos a tener algunos recuerdos de esta historia. Pero vamos a iniciar hablando como tal de nuestro continente África, un continente considerado como el origen de todo, porque allí fue donde estuvieron los primeros humanos hace más o menos 190.000 años, imagínense. Allí fue donde tal vez apareció el Homo sapiens. Hay leyendas, historias y algunos científicos están demostrando que fue allí. Han pasado muchas civilizaciones a través del tiempo por esta región donde se han destacado los egipcios con el imperio que formaron alrededor del río Nilo. Luego llegaron los fenicios, los romanos, los árabes, pero los egipcios nos han dejado su legado, su historia, su cultura. Fue considerada cuna de la civilización, porque allí llegaron los primeros árabes desde el norte hasta el oeste de África a través de muchas migraciones, migraciones que lograron instaurar esta cultura de costumbres africanas como su religión, el Islam en particular y el idioma árabe. Vamos a ver más adelante un poquito de esta religión que es también pues maravillosa, es diferente, pero muy interesante de conocer. La gran mayoría de los colonos europeos que llegaron al continente africano, especialmente fueron franceses e italianos, pero ellos se encargaron luego de llevar al Nuevo Mundo, a Europa, los esclavos, esclavos africanos, gente de color oscuro, gente de raza negra, y se calcula que en aquella época alcanzaron a llevar alrededor de 10 millones de africanos en calidad de esclavos. Así que ha sido un continente bastante sufrido también. Pero hay unas características muy, muy marcadas de este continente que lo hacen fabuloso y que lo hacen ser reconocido en el mundo entero. África es el segundo continente más grande del planeta. Tiene una extensión equivalente al 20% de toda la superficie terrestre. Sin embargo, a pesar de ser tan grande, su economía solo representa el 3% del total del mundo. Por eso se considera un continente empobrecido y subdesarrollado si se compara con Europa, que es su referente más cercano.
Otra característica que encontramos allí es la mayoría de los africanos hablan más de un idioma. ¿Por qué? Por la diversidad de etnias que han allí. Allí se han asentado en África muchas migraciones de diferentes países, lo cual hace que lleguen muchas etnias diferentes y hayan muchos idiomas. Pero los idiomas oficiales que manejan allí son el francés y el inglés. También predominan el portugués y el árabe, árabe que tiene tradición de los primeros asentamientos. África está conformado por 54 países, tiene muchos países, algunos muy pequeños, algunos muy conocidos por nosotros, otros absolutamente desconocidos. Vamos a recordar algunos. Angola, Argelia, Burundi, el Congo, Egipto, que sí es muy conocido, muy nombrado, Kenia, Madagascar, Marruecos, Namibia, Nigeria, Senegal, Somalia, Tanzania, Uganda, por nombrar algunos. Tal vez estos los que más conocemos o de los que más hemos escuchado hablar. Sin embargo, muy pocos de estos países son los que tienen atractivo turístico o que buscamos en nuestra lista cuando queremos conocer, bien sea viajando, investigando, leyendo, comentando. Por eso, estas características que les estoy mencionando son de todo el continente africano. La mayoría de los africanos son excolonias que llegaron de la Unión Europea, por lo que sigue siendo países en condición de subdesarrollo o en vía de desarrollo. Cerca del 50% de la población africana se encuentra por debajo de los niveles de pobreza y se calcula que viven con menos de $1 al día. Cuando nosotros hacemos estas relaciones monetarias, decimos cómo pueden vivir con menos de $1. Si nosotros comparamos, por lo menos aquí en nuestro país, y supongamos que el dólar esté carísimo, 4.000 pesos, ¿quién puede vivir con 4.000 pesos al día? Hay una pobreza y más en este continente que es más del 50% de sus habitantes viven en condición de pobreza. Pero tienen una flora que se caracteriza por arbustos y árboles enormes, palmas, musgos, unas montañas enormes sobre los lados de Camerún y Angola, que es donde tienen una vegetación más amplia. También hay una vegetación muy exótica. Tienen una flor llamada hidnora. Es nativa del África, no tiene clorofila y parece una flor carnívora. Y segrega un olor muy fuerte que atrae a los insectos y mueren allí pegados en esta flor. Por eso pareciera y la denominan como una flor carnívora. En cuanto a la fauna africana, tienen animales exóticos, animales salvajes. Están los elefantes, guepardos, búfalos, leones, hienas, avestruces, y por eso son tan conocidos estos safaris africanos que la gente hace para llenarse de placer y para observar estos animales de cerca. Tienen unos refugios muy hermosos donde la comunidad europea, pero también con participación de todo el mundo, han donado mucho dinero para la conservación de estos animales y por eso está prohibido, aunque lo siguen haciendo, pero está prohibido la caza de elefantes porque les quitaban sus cuernos para con este marfil hacer joyería. Y se había vuelto supremamente exótica tener alguna pieza de marfil. Pero han ido mejorando la caza porque ya quedan pocos elefantes en el mundo, pero particularmente están ubicados en África. Y así con las reservas que tienen muchas reservas que son, como les digo, patrocinadas por muchos países del mundo entero,
para la conservación de la fauna y la flora africana, que son maravillosas, y no solo eso, sino que son únicas en el mundo. Por lo tanto, también tenemos que invitar a toda nuestra gente, y cuando toquemos estos temas, invitarlos a evitar la caza de animales y mantenerlos y quererlos y protegerlos, porque es el otro mundo de seres vivos que conocemos. Dentro de las religiones que se conocen en África están las principales religiones, que son el Islam, sobre todo al norte de África. Las características de esta religión tan diferente a la nuestra, porque también está el cristianismo, son las más fuertes, el Islam y el cristianismo. El cristianismo, las características las conocemos casi todos porque es como nuestra base de religión, pero el Islam, que también es una religión muy espiritual y de mucho recogimiento, tienen al Dios Alá con su profeta Mahoma. El Corán es el libro sagrado que tienen. Los versos del Corán son hermosos. Ojalá tengan la oportunidad de leer algunos. En algunas partes encontramos el Corán en español, muy poco, normalmente está en su idioma principal o en árabe, pero algunos de los versos del Corán sí los encontramos en español, y es una alabanza y es una alegoría hermosa y es una fe y una espiritualidad muy amplia. Los seguidores de esta religión, pues así como nosotros, tienen algunas características particulares. Por lo menos una vez al año, durante un mes hacen el ayuno, el Ramadán, que consiste en hacer ayunos durante las horas del día. Y esto lo practican durante un mes en el año. Ayuno dedicado a qué? Al Señor, y dedicado como en pago de las bondades y bendiciones que ellos reciben. El lugar destinado para la oración se llama mezquita, considerada la casa de Alá. Qué bueno que tengamos la oportunidad de ir a una mezquita. En las mezquitas hay que preguntar primero si nos permiten el ingreso y acceder con las normas que ellos tienen. En alguna oportunidad pude entrar a una de ellas, y hay unos salones particulares para los hombres, que son los salones como los más especiales destinados a ellos, y muy pocos a las mujeres. Debe uno quitarse el calzado. Fíjense que hemos hablado tanto de despojarse del calzado en estos continentes, ¿no? Y silenciosamente hacer oración allí arrodillado casi todo el tiempo. Y también dentro de estas costumbres que se encuentran allí en las mezquitas, es mucho silencio, porque es esta oración interna, este encuentro con Alá, con su Dios. En el caso de nosotros, es con nuestro Dios, con nuestro Jesús. Son siempre, todas las religiones siempre conducen al mismo lugar, al mismo Señor, a nuestro Padre. Bueno, y como les digo, también está el cristianismo, pero pues la diferencia no es mucha. Fíjense, el libro sagrado de ellos se llama Corán, el nuestro se llama Biblia. Y al final, las dos nos están hablando el mismo tema, el mismo idioma, la misma fe, la misma espiritualidad. Bueno, otra característica, como les decía, que hay pocos países que están como con aquel puntico que ponemos para nuestro destino de turismo, es Marruecos. La mayoría de la gente que viaja al continente africano busca viajar allí porque es muy exótico. Es tal vez el único país que tiene como toda la cultura africana en uno solo. Entonces, al llegar allí podemos encontrar un mundo diferente, una cultura diferente y un aprendizaje diferente. Tan es así que casi 10 millones de personas viajan anualmente allí a Marruecos.
Se encuentra también en África la cumbre más alta que se llama el Kilimanjaro, una montaña como pocas, rodeada por 3 volcanes inactivos. Pero acordémonos que los volcanes inactivos en algún momento podrían volverse activos y sin embargo la gente tiene un deporte de escalar esta montaña del Kilimanjaro, que es la cumbre más alta de África al norte de Tanzania. Y no podemos dejar de nombrar el desierto de Sahara, que se extiende por casi todo el norte de África, conformado por arena, mesetas rocosas, montañas muy pronunciadas, pero cuando hablamos de desierto, nuestra mente automáticamente piensa en arena, solo arena. Y recordemos todas estas películas que hemos visto del desierto tan enigmático, con sus oasis, con sus palmeras, con todas estas ilusiones visuales que aparecen después de un largo caminar, con los camellos, con estas personas cubiertas completamente porque la arena quema más que el sol, hace más daño a la piel y a la salud. Ingresa por las fosas nasales, por la boca, por los ojos. Es impresionante y sin embargo la gente atraviesa este enorme desierto porque hace parte de su riqueza. Y qué maravilla que pudiéramos estar allí, aunque fuera por un momento, ¿verdad? ¿Y quién no ha oído hablar del río Nilo? El río Nilo, que se extiende desde el norte en el mar Mediterráneo hasta llegar a las tierras altas del Burundi, un río con 6.650 kilómetros y tiene mucha recordación por todos los efectos bíblicos. ¿Recuerdan a quién encontraron en las aguas del río Nilo? A Moisés. Y toda la historia de estos egipcios allí, tanto de batallas como de amores y de historias bíblicas encontramos alrededor de este río, a lo largo de este río. Y si bien es cierto que Marruecos es un país muy, muy turístico, tenemos otros países importantísimos en África como son Sudáfrica. Fue uno de los primeros países en alcanzar la independencia de la parte europea, sobre todo de los británicos en 1910. Su economía, siendo una de las más desarrolladas del continente, no es la mejor del mundo, ya dijimos, ¿verdad? Su capital es Ciudad del Cabo. Y el gran reto de Sudáfrica es obviamente lograr como manejar un poco más estos niveles de pobreza, procurar que las desigualdades raciales también terminen, porque todavía hay mucho blanco y negro y muchos problemas raciales estando allí en el propio África. Bueno, y Egipto. Egipto tan misterioso, una ciudad como tan romántica, con su capital, el Cairo, es el país árabe más poblado, 100 millones de habitantes. Su economía básicamente basada en el turismo. Y alcanzan a tener una esperanza de vida de 71 años allí. Su nivel de desarrollo no es tan alto como Sudáfrica. Sin embargo, es uno de los principales receptores para los inversionistas del mundo. Egipto. Otro, Argelia. Argelia es la capital, con su capital Argel, tiene una historia marcada por guerras durante décadas, pero han logrado estabilizarse y han logrado superar un mundo de problemas políticos que han tenido precisamente por estos enfrentamientos árabes. Y bueno, estos son los países pues, más importantes dentro del continente africano. Y si bien es cierto que África para nosotros es enigmática, pues se vuelve como
que esta razón de ser está en unos pocos países, en unas pocas historias, en un mundo relativamente corto frente a todo lo que quisiéramos saber y aprender. No olviden, de repente, poder leer algo más de África, es enigmática. Y como siempre, abajito acá, por favor, les dejo unos links para que puedan acceder, puedan acercarse más a la cultura africana. Les dejo el enlace de mi correo para los que quieran escribirme allí y dejarme sus comentarios. Bueno, y antes de llegar a lo prometido, que es la historia, una historia bonita, vamos a tomarnos otro cafecito para poder estar atentos a esta maravillosa historia. Bueno, les voy a leer esta historia y vamos a recordar también algunos personajes. Entonces, esta es la historia desconocida de Maqueda. Maqueda, reina de Saba. Saba, una ciudad o un reinado ubicado en la actual Somalia. Y es la historia de la reina Saba y el rey Salomón. Y recordamos quién era el rey Salomón. El rey Salomón, aquel bíblico, particularmente ¿por qué? Por la sabiduría que él tenía. ¿Recuerdan? Bueno, entonces vamos a ver esta historia tan bonita de la reina Maqueda, reina de Saba. La reina de Saba es mencionada en los relatos bíblicos y hebreos como una soberana del reino de Saba que se extiende desde Yemen hasta el norte de Etiopía. En la antigüedad, las mujeres negras eran famosas por ser muy hermosas y por tener una personalidad fuerte. Este fue el caso de los reinos de Etiopía, que habían sido liderados por un linaje de reinas, que siempre debían ser vírgenes, incluyendo a Maqueda, la reina de Saba. Según los historiadores, el rey Salomón de Israel, a que había decidido construir un enorme templo, había enviado mensajeros a varios países extranjeros, incluido Etiopía. A su llegada a este país poblada de negros, el rey Salomón había sido sorprendido por la belleza de las mujeres negras, hasta ahora desconocidas por él. Conoció a Tamrín, uno de los comerciantes de la reina Maqueda, y con quien decidió comerciar. Lo invitó a Israel y éste quedó impresionado por el rey Salomón y por su joven nación, además de la sabiduría y de la compasión que Salomón tenía por su pueblo. Y al regresar a Saba, no dejaba de hablar de su viaje con la reina Maqueda. Por supuesto, la soberana fue invadida por un deseo enorme de visitar al rey Salomón y su país, y ella quería ver directamente y con sus propios ojos todo lo que Tamrín, que era uno de sus comerciantes, le había contado de su viaje. El rey Salomón, antes de la llegada de la reina, pidió que le construyeran como un palacio especial al lado del de él, para tenerla como lo que era, una reina, con todos los lujos que ella se merecía. Y ella llegó con muchos regalos a donde el rey Salomón: oro, piedras preciosas, especias, joyas, etc. El rey y su gente estaban deslumbrados por el color de piel de esta mujer, alta, esbelta, de rasgos finos y majestuosos, y sobre todo por una piel hermosa color ébano, una inteligencia y un porte de reina espectacular, y Salomón pensó que con ella podía satisfacer todos sus deseos. A su llegada, a Maqueda se le ofreció
una cena espectacular, ropa hermosa y joyas, por lo que ella no se molestó ya que estaba acostumbrada a cambiarse de traje muchas veces al día, a cambiar sus joyas y a tener una nueva presentación cada vez que se encontraba con el rey Salomón. El rey, como le había instalado aquel trono cerca al suyo, a pesar de tener un harén de más de 700 esposas y 300 concubinas, solo tenía ojos para esta joven negra, que recordemos era virgen. Salomón imaginó que podía tener un hijo con ella y que con eso podía asegurar su linaje africano. Cuando la reina Maqueda, 6 meses después de estar allí visitándolo, decide regresar, Salomón empieza a organizar un plan extraordinario para que ella se quedara. Organizó una suntuosa fiesta de despedida a la reina Maqueda y allí ofreció muchas bebidas y mucha comida donde tenía pócimas para dormir. Cuando la cena terminó, que ya era muy tarde, el rey invitó a la reina Maqueda a quedarse en su palacio. Como ella estaba prácticamente adormecida, aceptó, pero pidió que se quedaran a dormir en camas separadas y que el rey, de esta manera, no buscara beneficiarse de ella. El rey juró honrar su castidad con la única condición de que la reina no se llevara nada de su palacio. Maqueda se sintió indignada porque sintió que esto era un chantaje y le dijo a Salomón que él no era una ladrona y prometió no llevarse nada. Ella se fue a dormir, pero poco después sintió sed. Encontró un frasco con agua en la sala del palacio y comenzó a beber. Salomón la sorprendió y le dijo: «Has roto tu juramento de que no tomarías nada en mi palacio». Maqueda protestó porque, según ella, la promesa no cubría algo tan natural e intangible como el agua. Pero Salomón le dijo que no había nada en el mundo más importante, vital y valioso que el agua, porque sin ella no habría vida. Así que Maqueda aceptó a regañadientes que el rey tenía razón y se disculpó con él. Ya él, libre de su promesa frente a la castidad de Maqueda, dejó que ella calmara su sed y la hizo pasar la noche con él y tomarla de inmediato como mujer. Al día siguiente, antes de salir para Israel, el rey le puso un anillo en la mano y le dijo: «Si tienes un hijo, dale esto y envíamelo». Maqueda regresó a Saba y poco tiempo después se dio cuenta que estaba embarazada y tuvo un hijo al que llamó Hijo del Sabio y lo crió como un príncipe y como único heredero del trono. Cuando este hijo ya era adolescente y quiso visitar a su padre, la reina le preparó su viaje dirigida por Tanrín, aquel comerciante, ¿recuerdan? Que fue el primero que conoció a Salomón. Ella le envió un mensaje al rey Salomón para que ungiera a su hijo como rey de Etiopía. Y solo los varones descendientes de su hijo debían reinar sobre Saba. Salomón se regocijó con la llegada del joven. Lo ungió como lo había pedido la reina. Y el rey cambió el nombre de su hijo y le colocó Menelik, que significa lo hermoso que es. Y aunque Salomón tenía muchas esposas, solo tenía un hijo, Robón, que tenía 7 años. Así que Menelik era mayor y le pidió que se quedara allí
y que los acompañara y viviera con ellos. Pero el príncipe no quería hacer esto porque quería regresar a Saba, donde su madre. Así que Menelik le pidió a su padre una reliquia del Arca de la Alianza y la llevó con él y regresó a Saba. Y según la tradición, reinó con mucha sabiduría como lo hizo su padre. Su famoso linaje continuó extendiéndose hasta el siglo XX y aún se encuentra en la actualidad a través de Etiopía y se conoce como la conquista del león de Judá, que son los descendientes directos del rey Salomón y de la reina de Saba. ¿Vieron qué historia tan bonita? Yo no la conocía y me pareció bonita traerla acá y contarles a ustedes esta historia de una de las esposas del rey Salomón, pero una esposa de color oscuro, africana, con un hijo, uno de los dos hijos que nombra la historia que tuvo Salomón. Pues bien, con un cafecito me despido dejándoles un saludo especial, los deseos de un resto de semana hermoso, de un compartir en familia estos días de descanso y de no olvidar que tenemos una cita próximamente para una nueva actividad de Leamos y Aprendamos Juntos. Aquí sus mensajitos de este chat para poderlos escuchar mientras yo me tomo aquí un cafecito. Gracias por acompañarme siempre, por estar acá. Un feliz resto de jornada. Que estén muy bien. Hasta luego.